tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos en 24 horas en Noticias, nuestra primera edición de Costa Rica Noticias. Es un placer que nos sintonice y se informe con nosotros del acontecer más importante en las últimas 24 horas en el ámbito nacional e internacional. Soy José David Pérez. Gracias por acompañarnos. Vamos de inmediato con nuestros titulares. ANEP denunció el despido de un total de 41 funcionarios del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José. Sesiones de la comisión que analizará la actuación de la defensora de los habitantes serán privadas. Diputados aprobaron en primer debate el crédito por $504 millones con el Fondo Monetario Internacional. Viajeros salen por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría con valijas repletas de oro, principalmente con destino a Miami y Los Ángeles. En esta edición le presentamos la primera entrega de una investigación especial de Costa Rica Noticias. Iniciamos con información. El uso de la mascarilla en medio de la pandemia y como parte de la nueva normalidad después de la COVID-19 podría salvar vidas. Expertos aseguran que Costa Rica podría adoptar una cultura como la japonesa y reducir el contagio de coronavirus, influenza y otros virus respiratorios. Protección propia y la de las demás personas. Ese es uno de los principales objetivos del uso de mascarilla y según expertos, esto debería convertirse en un cambio cultural, tal cual lo hizo Japón desde la superación de otras epidemias como la gripe española, el SARS y el H1N1. En general, pues la cultura asiática y algunas culturas europeas son mucho más propensas a pensar en el otro, a ser altruistas que nosotros los latinoamericanos, lamentablemente. Ya usted ve que de Latinoamérica es una de las regiones o la región más afectada en el mundo. Y mucho se da, bueno, sí, porque tenemos ciertas condiciones de las viviendas que vivimos muy cerca uno del otro, pero también se da porque nos preocupamos menos, lamentablemente, por el otro. Este llamado forma parte del movimiento social Mask for All, que trabaja en brindar información a la sociedad sobre el uso correcto de este implemento. Para el médico Pablo Castro, el uso de mascarillas en medio de la pandemia y como parte de la nueva normalidad post-COVID vendría a reducir contagios de virus como la influenza y otros tipos de coronavirus que ya circulan en el país. Castro asegura que ni para este virus ni a futuro habrá curas mágicas y por esta razón es necesario implementar esta práctica. La gente se empieza a tal vez a complicar buscando curas milagrosas, elixires milagrosos, llámese, no sé, agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, hipoclorito de sodio, algo que me cure todo, para todo, ¿verdad? Y el tratamiento es básico, es proteja usted al otro. Eso es la idea de la mascarilla, no es protéjame a mí, sino proteja usted a la comunidad. Y si está en un lugar un poquito más cerrado, pues protéjase los ojos. Entonces, además de la boca, tiene que protegerse los ojos, ¿verdad? Entonces, es interesante ver cómo van cambiando esto en el transcurso de estos 6 meses, 5 meses de pandemia. Además, señala que es necesario que el constante lavado de manos se mantenga en el tiempo, pues la sociedad costarricense ha perdido el aseo en ciertas prácticas higiénicas. Si se logra mantener, si se logra hacer en estos 3 años, la costumbre adecuada es una costumbre que va a bajar la prevalencia de un montón de enfermedades de transmisión respiratoria. El uso correcto de manos ha bajado, o sea, impresionantemente la transmisión de enfermedades digestivas, diarreas. Entonces, digamos que todo esto es, nuevamente, curiosamente, es sentido común, ¿verdad? Pero como que nos volvimos muy cochinos. Eso es algo que nos ha enseñado estos últimos 5 meses y uno se ha quedado pensando, pucha, si mi abuela me hubiera visto agarrar la papa del McDonald's en el carro, me hubiera reventado la boca, ¿verdad? Porque uno no come en el carro primero y después usted no come con las manos sucias y menos come con las manos. Asimismo, el médico desmitifica que el uso extendido de una mascarilla le va a traer daños a la salud y que no le faltará el aire por usarla por un largo periodo de tiempo, y afirma que en cambio le puede salvar la vida.
Los transportistas de estudiantes salieron ayer a las calles de San José para pedirle al gobierno que los deje trabajar. Este sector no ha podido laborar ni un solo día desde que se suspendió el curso lectivo hace ya 5 meses. Algunos buceteros inclusive ya han perdido sus unidades de trabajo por problemas financieros. La mañana de este lunes empezó con una nueva manifestación, en este caso del sector de los buceteros, es decir, los transportistas de estudiantes que reciben la paga directa de los padres de familia y no propiamente del Ministerio de Educación Pública. Según el gremio de los buceteros, ellos están pidiendo a la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público que los deje trabajar, además de que les ayude con algunos otros temas, sobre todo de índole económica, por ejemplo con el tema de los cánones. También ocupamos que nos ayuden con lo del canon. Nosotros ya no tenemos dinero para pagar el canon del 2021. Necesitamos que por favor no hagan un pago de tractos o que nos lo rebajen. También estamos solicitando la vida útil de las unidades, que por lo menos nos den 3 años más. La gente que se les vence el modelo este año, no tienen dinero para comprar otra unidad. Necesitamos que nos ayuden con los bancos también. Y es que muchos de estos transportistas aseguran que han vivido situaciones complicadas en este periodo de pandemia, inclusive donde su salud y hasta su herramienta de trabajo han sido un problema. Llegó un punto que ya yo estaba que no aguantaba, nadie me aguantaba en la casa, porque está uno tan estresado en saber que tiene que pagar tanto y no hay de dónde pagar, ¿verdad? Y entonces digo yo, me va a agarrar, ya me va a agarrar un derrame, me va a agarrar otro derrame. O sea, con toda la pena del mundo, ¿de qué voy a hacer? O sea, si no hay plata no puedo hacer nada. Tal como en mi caso, que tenía la microbús con un préstamo con Instacredit, tuve que entregarla porque nos dieron solo 2 meses de tiempo. Pues uno se siente como impotente, ¿verdad? Sobre todo, ¿verdad? Al ver la falta de apoyo que hay, ¿verdad? De parte del gobierno y de las instituciones. Desde el Consejo de Transporte Público aseguran que la posición seguirá siendo la misma. Eso sí, este martes en horas de la noche valorarán la posibilidad en Junta Directiva de poder ayudar a los buceteros. La Junta Directiva mantiene la misma posición que ha mantenido durante todos estos meses. Esta es una situación de pandemia, es una situación que quien marca el paso es la autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud, y nosotros lo único que hacemos es acatar definitivamente estas circunstancias. No obstante, vamos a reiterarle a Junta Directiva una revisión de los acuerdos anteriores y ver si se posibilita de alguna manera a que los transportistas del sector de estudiantes, aquellos que tengan solamente una unidad, puedan al menos utilizarla para hacer algún mandado, a como lo pueden utilizar las personas que tienen vehículos particulares. El pasado 31 de julio los buceteros también se manifestaron en las afueras de Casa Presidencial. Sin embargo, al no tener respuesta positiva del gobierno, se dio el movimiento presentado esta mañana. El uso de la hidroxicloroquina está suspendido en Costa Rica para pacientes con la COVID-19. No obstante, aún no se descarta como tratamiento. La Caja Costarricense del Seguro Social y la Universidad de Costa Rica mantienen análisis para comprobar su efectividad contra el coronavirus. La hidroxicloroquina se ha utilizado desde hace muchos años en diversas patologías, como tratamientos de la malaria y de enfermedades crónicas como artritis reumatoide y lupus, y más recientemente fue connotada su implementación como tratamiento contra la COVID-19. No obstante, debido a la falta de estudios y al no poder comprobar su eficiencia, la OMS recomendó suspender su uso, medida que Costa Rica adoptó el pasado 28 de mayo. En ese momento, la Caja informó que dicho medicamento entraría en análisis para conocer su impacto real, pero ¿cómo va ese estudio? ¿Podría volverse a usar ese tratamiento en el país? Según la entidad, ya elaboró un protocolo de investigación que fue analizado y aprobado, por lo que esperan que a finales de esta semana puedan iniciar a recolectar información. Nosotros lo que queremos es identificar, ¿verdad?, con un mayor número de pacientes que no fueron expuestos a la si los resultados de la enfermedad va
pacientes, ¿verdad? Aproximadamente o más, ¿verdad? Y que en las próximas semanas ya nosotros podamos contar esos resultados. La doctora de la farmacoepidemiología de la Caja menciona que el uso que se le dio a este fármaco fue diferente al utilizado en otras naciones, pues se dio a pacientes con síntomas leves y no hospitalizados. Incluso menciona que este medicamento aún no se descarta de todo en la entidad, que todo dependerá de los estudios. Bueno, esos resultados que nosotros vayamos a obtener son muy importantes, ¿verdad? Y también serán parte del análisis general, ¿verdad? Que se realice en ese momento de lo que se ha publicado posterior a que se suspendió su uso, ¿verdad? ¿Qué evidencia científica ha aparecido? Porque hay muchas publicaciones que aparecieron posteriormente, ¿verdad? Y la nuestra, ¿verdad? Obviamente es muy importante saber los resultados en nuestra población. Aunado a esto, para conocer más acerca de este medicamento, la Universidad de Costa Rica está pronta de iniciar una investigación en la Facultad de Biología, en donde se relaciona la genética humana, la hidroxicloroquina y la COVID-19. La Caja dio el medicamento sin tener evidencia que convenía darlo y lo quitó sin tener evidencia que convenía quitarlo. Entonces, lo que nosotros andamos buscando es si hay alguna razón real para usarlo, tomando en cuenta diferentes factores desde el punto de vista, por ejemplo, de algunas enfermedades que tenga el paciente, de edad, de sexo, algunas condiciones diversas que puedan tener o otros medicamentos que estén utilizando y estilo de vida, ¿verdad? El científico señala que este análisis es único en el mundo. Entonces puede ser que la hidroxicloroquina le haya servido a algunas personas de acuerdo a su contexto genético y a otras personas no, de acuerdo a su contexto genético. Pero a nivel mundial todavía esto no se conoce. Entonces nuestro estudio lo que quiere es evaluar la conveniencia o no de tomar la hidroxicloroquina dependiendo del tipo de metabolismo que tenga la persona. Nuestro estudio es un estudio retrospectivo, es decir, nosotros no le vamos a dar a nadie hidroxicloroquina. Ya con los datos que tiene la caja es suficiente para nosotros saber si conviene o no. En la UCR esperan que los resultados puedan estar listos antes de que finalice el año 2020 para poder brindar a la Caja Costarricense del Seguro Social una herramienta más que pueda garantizar o no el uso de este polémico fármaco. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados denunció el despido de un total de 41 funcionarios del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José. ¿Verdad? El primer despido masivo que se da en el sector público por motivo de la afectación económica que ha generado la pandemia del COVID-19. Así califica la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, el despido de un total de 41 funcionarios del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José. En cualquier caso de reestructuración o despido masivo de trabajadores, tiene que haber una comunicación directa con los representantes de los trabajadores, específicamente con la dirigente sindical. En este caso no hubo contacto alguno previo con los dirigentes ni con los trabajadores, sino que abruptamente llegaron y les dieron las cartas de despido, aduciendo simple y sencillamente que era por el tema de la pandemia del COVID, sin mayor explicación. Esto es grave porque para hacer despidos de este tipo se necesitan primero que todo autorizaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Tiene que haber un estudio previo, un estudio de factibilidad en donde se explique por qué son los despidos. Jonathan Jiménez, quien contaba con 18 años de laborar en el comité, manifestó que todo se dio en un abrir y cerrar de ojos. Cuando nosotros fuimos despedidos el día miércoles, nos pusieron un mensaje al celular a eso de la 1:30 de la tarde, que nos apersonáramos a oficinas centrales, a mí y a varios compañeros. Cuando llegamos había fuerza pública, había policía municipal y nos llamaron a oficinas para entregarnos la carta de despido, que era el despido automático, ¿verdad? Ni siquiera preaviso, ni siquiera nada, entregue llaves y todo lo que tiene a nombre suyo. A muchos incluso no se les permitió sacar sus propias pertenencias de la institución, ¿verdad? Entonces fue como bastante atropellador el procedimiento que se utilizó, ¿verdad? La organización sindical señala que les han llegado diversas informaciones por parte de trabajadores del municipio josefino que indican que esta entidad estaría preparando el despido de al menos 300 trabajadores, lo que ha generado una incertidumbre interna laboral.
Las sesiones de la comisión que analizará la actuación de la defensora de los habitantes serán privadas, esto debido a que la publicidad de la misma podría violentar los derechos de los investigadores. Considerando que se está en un proceso sancionatorio disciplinario y según lo que establece la Ley General de Administración Pública ante una consulta realizada al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, las sesiones de la Comisión Especial que investiga las actuaciones de la Defensora de los Habitantes serán confidenciales. Según la presidenta de la comisión, la diputada María Inés Solís, esto tiene como objetivo resguardar el derecho constitucional a la confidencialidad de los datos sensibles que existen en ese proceso. Se ha definido que la comisión investigadora de la Defensoría de los Habitantes es de índole privado. Esto apegándonos a la Ley General de Administración Pública y al criterio de servicios técnicos que fue emitido para la creación de esta comisión. Y esto apegándonos al debido proceso, puesto que tenemos que resguardar, es nuestra obligación constitucional resguardar los datos sensibles que podrían afectar de una u otra manera a la persona investigada. Esta comisión recibirá en audiencia a la Contralora General de la República, Marta Acosta, al director del Departamento de Calidad de Vida de la institución, a los representantes del Sindicato de Empleados y a los directores de los diferentes departamentos de la Defensoría y terminarán las audiencias con la defensora Catalina Crespo. Durante ese plazo de 15 días se recibirán los testimonios de los denunciantes, de los denunciados, y los diputados tendrán un espacio para, si lo consideran oportuno, llamar a otras personas a comparecer o pedir más elementos de prueba que les permitan determinar si hay mérito o no para esa institución. Con base en ello elaboran el informe que posteriormente va a conocer el plenario legislativo. Posteriormente, esta comisión deberá enviar un informe al plenario legislativo que definirá a partir de ese mismo si la defensora incurrió o no en alguna negligencia notoria o en una violación al ordenamiento jurídico que justifique su destitución. Los diputados aprobaron en primer debate el crédito por $504 millones con el Fondo Monetario Internacional, el cual el gobierno considera urgente para financiar los gastos del Estado. Con 37 votos a favor y 15 en contra, el plenario legislativo dio el aval al préstamo rápido con el Fondo Monetario Internacional por $504 millones en primer debate. Los recursos de este crédito se usarían en un 90% para el presupuesto nacional 2020 y el 10% restante para pagar parte de la deuda que tiene el Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social. En la fracción de Liberación Nacional, así como en el Partido Acción Ciudadana y Restauración Nacional, aseguraron que el préstamo es necesario para pasar de pagar deuda cara a una deuda más barata y de esa forma ahorrar 100.000 millones de colones en 5 años. Vemos con mucho positivismo que se haya aprobado hoy en primer debate este empréstito, que nos permite además tomar $504 millones que existen hoy de deuda costarricense, de deuda interna, y pasarla a condiciones mucho más favorables con el Fondo Monetario, donde pasamos entonces de pagar entre 5 y 6% de tasa de interés a 1.55%, que es lo que nos ofrece el fondo. Este movimiento de sacar deuda cara y pasarla a financiar en mejores condiciones, por lo que llamamos deuda barata, nos permite un ahorro para el gobierno, para el Estado, para el país, para la gente, de 100.000 millones de colones en un lapso de 4 años, y esto es muy significativo porque abona a una ruta de responsabilidad con las finanzas públicas. La posible aprobación de este préstamo que hoy estamos discutiendo tiene un significado relevante desde las finanzas públicas, la capacidad y la credibilidad del gobierno y el inicio de un proceso tardío de cambios estructurales que son necesarios para un país que hoy se caracteriza por un colapso bastante bochornoso. Como indiqué, desde las finanzas públicas es un crédito positivo al permitir reducir el costo de la deuda y a contribuir con la Caja Costarricense de Seguro Social en momentos en los que sus gastos crecen de manera considerable. Desde la capacidad del gobierno, este préstamo realmente dice mucho. No se vale que los diputados oficialistas sigan con esa gastada irresponsable estrategia de difundir mentiras y ataques en las redes sociales contra los diputados que defendemos los verdaderos intereses del pueblo.
Vimos esa sucia maniobra en la vergonzosa comparecencia del ministro Rodríguez, y lo traigo acá, con una maquinaria del PAC tratando de desacreditar a los que denunciamos el desastre y complicidad en la destrucción y saqueo del oro de Cruzitas. Este proyecto de ley requiere de 38 votos en el segundo debate para su aprobación, por tratarse de un financiamiento internacional. Hacemos una pausa comercial en 24 horas en Noticias. Recuerde que puede seguirnos a través de Facebook en Costa Rica Noticias y en Twitter como @SINARNoticias. Ya volvemos. Somos los que vamos con usted hacia adelante. Este año hemos otorgado créditos por más de 273.000 millones de colones para apoyar a empresas, instituciones e industria. Se han colocado créditos por más de 225.000 millones de colones destinados para capital de trabajo. Somos herederos de un gran país y debemos seguirlo construyendo. Somos el Banco de Costa Rica. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambios. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Los esperamos entonces todos los días justo después de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud, aquí en 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. Continuamos con más información en 24 horas en Noticias. Viajeros salen por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría con valijas repletas de oro, principalmente con destino a Miami y Los Ángeles, Estados Unidos. Los detalles en esta primera entrega de una investigación especial de Costa Rica Noticias. El vuelo 1204 de American Airlines despegó el 6 de diciembre del 2019 desde el aeropuerto Juan Santamaría y tenía como destino Miami. Entre su equipaje llevaba algo más que los tradicionales souvenirs para turistas. Bajo estricto cuidado, uno de sus pasajeros, de nombre Esteban Castro, cargaba consigo una valija con 18 kilos de oro. Ese maletero del oro declaró oficialmente en aduanas que el valor de su carga era de $235.000. Esteban Castro es, según sus páginas en redes sociales y las consultas registrales efectuadas por Costa Rica Noticias, un entrenador físico y el propietario de un gimnasio en Curridabat. El transporte de su particular mercadería lo describió ante las autoridades aeroportuarias como bulto de oro en barra. Y fue tramitado legalmente a través de la aduana Santa María. Ese vuelo con 18 kilos de oro no fue el único. 11 días después de ese viaje, Castro volvió a embarcarse otra vez rumbo a Miami. En esa ocasión llevaba otra maleta, esta vez con un peso de 12 kilos de oro. Y el 9 de enero, este maletero volvió a volar. En esta ocasión repitió el periplo con 19 kilos de oro en su valija. Castro es uno de los maleteros frecuentes del oro. Así lo determinó una investigación que Costa Rica Noticias efectuó desde diciembre del año pasado. Para ello, revisamos las declaraciones únicas aduaneras, DUAS, los registros migratorios, hicimos entrevistas de campo en Cruzitas, Avangares y San José.
obtuvimos información de documentos públicos y privados. Accedimos incluso a fotografías captadas en el Juan Santamaría, en donde se pueden ver las barras de oro dentro de las maletas. La información fue contrastada luego con diversas fuentes oficiales y también con los propios maleteros del oro. Pero este entrenador personal no era el único maletero del oro. En operaciones similares también eran viajeros frecuentes el minero de 32 años, Ezio López Marín, el gerente de la empresa de exportación de metales David Zúñiga Torres y el presidente de Metal Export LIM S.A., Alberto Lanzoni, entre otros. López Marín y Alberto Lanzoni figuran, además, como parte de un grupo de 27 personas que fueron detenidas el pasado jueves 20 de agosto durante una investigación del Organismo de Investigación Judicial OIJ y del Ministerio Público. Ellos son sospechosos de participar en los posibles delitos de minería ilegal, delitos contra el ambiente y legitimación de capitales. Para esta investigación periodística, un equipo de Costa Rica Noticias extrajo y analizó datos de 27 exportaciones de oro registradas entre el 19 de noviembre del 2019 y el 15 de enero de este año. De acuerdo con los datos obtenidos en esta investigación periodística, en menos de 2 meses, los maleteros salieron por la principal terminal aérea del país con 293 kilos de oro, que declararon en aduanas con un valor de 5 millones de dólares. Ese fue el valor declarado por los maleteros ante aduanas, pero si uno multiplica el peso del oro exportado por la cotización internacional del metal, el valor de mercado de 293 kilos de oro ronda los 18 millones de dólares. El preciado metal fue acarreado por 8 personas descritas en los documentos únicos aduaneros como viajeros. Estos 8 viajeros del oro, identificados por Costa Rica Noticias, figuran como exportadores a título personal, forman parte de una empresa exportadora o trabajan para alguna compañía. Los principales destinos de sus viajes fueron las ciudades de Miami y Los Ángeles, en Estados Unidos, donde hay importantes centros que compran y refinan el oro que vuela hacia allá desde Costa Rica. Así, pese a no tener industria minera, el negocio del oro en Costa Rica crece como la espuma. Las exportaciones de oro hechas desde Costa Rica se justifican ante Procomer, aduanas y Hacienda como oro de chatarra fundida. Pero, ¿quiénes son los principales maleteros del oro? Un hombre de 25 años, de nombre Gino Lanzoni, es el viajero que durante el periodo investigado por Costa Rica Noticias sacó más oro en maletas por el aeropuerto Juan Santamaría. En total, Gino Lanzoni movió maletas con 77 kilos de oro, cuyo valor declarado ante aduanas fue de 1.2 millones de dólares. Gino Lanzoni trabaja para Metal Export LIM, una empresa que preside su padre, Rodolfo Alberto Lanzoni Vindas. La firma se dedica a la exportación de metales y tiene varios años de trabajar en el mercado costarricense. En sus páginas web, Metal Export se promociona como una empresa certificada por Procomer, lo cual, según ellos dicen, asegura que sus productos de exportación cumplen con estrictas normas de seguridad y están libres de actividades ilícitas. Para 2019, esta firma ocupó el primer lugar en ventas al exterior del sector de joyería, según el anuario de Procomer. La compañía la preside Alberto Lanzoni, uno de las personas que fue detenida por el organismo de investigación judicial el pasado 20 de agosto. Durante el periodo investigado por Costa Rica Noticias, Alberto Lanzoni hizo 3 viajes a Los Ángeles, cargando un total de 36 kilos de oro, cuyo valor declarado ante aduanas fue de $495,000.
El segundo en la lista de maleteros que movieron más oro a través del aeropuerto es el preparador físico Esteban Castro, quien en poco más de mes y medio salió del país en 3 ocasiones y sacó casi 50 kilos de oro, que declaró en aduanas con un valor de $965.000. Castro es entrenador físico y presidente de Red Ski, un centro de fitness fundado en el 2013 con sede en Curridabat. Su empresa está vinculada mediante 2 socios venezolanos dedicados a la compra-venta y exportación de oro. Otro de los maleteros se llama Alexander Carvajal Cruz. Es presidente de la exportadora Orojoxi, quien asegura que lleva el oro fuera del país personalmente por seguridad y por costos. Entrevistado por Costa Rica Noticias, Carvajal Cruz aseguró que lleva personalmente el oro que exporta desde Costa Rica por el aeropuerto, porque en su experiencia le resulta más barato que pagar un seguro de envío o arriesgarse a perderlo todo. Carvajal explicó que tiene más de 10 años en esta actividad y dijo que usualmente exporta a una refinería en Miami, Estados Unidos. Yo hago una factura comercial y un DUA. A la refinadora con la que trabajo le presento el DUA y la factura comercial, y con eso ellos me hacen el documento de entrada a los Estados Unidos, declaró Carvajal. Otro de los nombres que en la investigación de Costa Rica Noticias aparece con 2 envíos de oro por el aeropuerto es la empresa Mina Orotex, una compañía concesionada por Geología y Minas para extraer oro de la mina Chosul en San Ramón de Alajuela. Durante mucho tiempo, esta compañía ha tenido suspendidas sus operaciones mineras de forma voluntaria. De acuerdo con la Dirección de Geología y Minas, la mina Chosul reabrió nuevamente sus operaciones el 28 de junio del 2019. Por lo tanto, para la fecha en que los viajes y las exportaciones en maletas se realizaron, ya había reiniciado oficialmente sus operaciones. Los viajes de Orotex suman 13 kilos de oro, que fueron declarados en aduanas con un valor de $382.989. Maleteros del oro, una investigación especial de Costa Rica Noticias. Un grupo de investigadores de Hong Kong afirmó haber descubierto el primer caso probado en el mundo de reinfección con la COVID-19, aunque varios expertos subrayaron que esto no permite sacar conclusiones sobre la evolución de la pandemia. Un grupo de investigadores de Hong Kong aseguró el lunes que descubrió el primer caso probado en el mundo de reinfección con la COVID-19. Según un comunicado, el Departamento de Microbiología de la Universidad de Hong Kong, el caso muestra que es posible reinfectarse solo unos meses después de haberse curado de una primera infección. El paciente en cuestión, un hombre de 33 años residente en Hong Kong, se contagió 2 veces en el lapso de 4 meses y medio, según la nota. La primera vez fue en marzo tras presentar tos, dolor de cabeza y de garganta y fiebre. Una vez curado, esta vez no presentaba ningún síntoma. Su enfermedad fue detectada gracias al test que se realizó en el aeropuerto de Hong Kong, de regreso de un viaje a Europa. Los investigadores señalaron que las 2 infecciones sucesivas fueron causadas por 2 cepas diferentes del virus responsable de la COVID-19 y sostienen que los resultados sugieren que el nuevo coronavirus podría persistir entre la población, como es el caso de otros coronavirus responsables de resfriados banales, aunque los pacientes hayan adquirido una inmunidad. Por eso creen que la vacunación debería plantearse incluso para quienes ya se infectaron. Varios casos de reinfección fueron anunciados en los últimos meses en el mundo, sin que fueran probados.
Algunos especialistas advirtieron contra sacar conclusiones precipitadas a la luz de este estudio. La muerte de un hombre en la frontera con Haití elevó a 4 el número de fallecidos en República Dominicana a causa de la tormenta Laura, que dejó una decena de muertos en Haití, además de inundaciones y comunidades aisladas. La tormenta tropical Laura dejó muerte y destrucción a su paso por Haití y República Dominicana el fin de semana. Una decena de personas murieron en Haití, entre las cuales una niña de 10 años que falleció cuando un árbol cayó sobre su casa. El lunes en Puerto Príncipe, muchos intentaban salvar lo que podían de sus casas inundadas. Estoy muy triste, perdí todos mis documentos importantes. La ropa que estoy usando me la dieron amigos, una comerciante me dio las sandalias. Laura también azotó República Dominicana, con la que Haití comparte la isla La Española. Aquí 4 personas murieron a causa de la tormenta, que dejó inundaciones y comunidades aisladas. Unas 1000 personas fueron evacuadas y más de 1 millón de habitantes quedaron además sin electricidad. Esa cañada está llena de agua a causa de esta tormenta Laura y la gente están perdiendo todos sus tratecitos que tienen que salir huyendo. Cuando se llena hay que sacar los niños en una canoa. El Centro de Operaciones de Emergencias mantiene en alerta roja 20 de las 32 provincias de República Dominicana, aunque ya Laura recorría el lunes la zona central de Cuba con vientos de 100 kilómetros por hora. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos prevé que la tormenta se convierta en huracán entre el martes y el miércoles y alcance la zona costera estadounidense. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo comenzó esta semana en Israel una gira de 5 días por Medio Oriente, mostrándose optimista sobre la posibilidad de que otros países árabes normalicen sus relaciones con el Estado hebreo, tras el acuerdo con Emiratos Árabes Unidos. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, se dijo el lunes optimista de ver a otros países árabes normalizar sus relaciones con Israel tras el acuerdo entre ese país y Emiratos Árabes Unidos. Sus declaraciones tuvieron lugar en el inicio de una nueva gira por Oriente Medio y tras reunirse con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en Jerusalén. A medida que avance en el resto de este viaje, soy muy optimista en que veremos a otros países árabes sumarse a esto. La oportunidad de trabajar juntos para reconocer al Estado de Israel y trabajar juntos no solo incrementará la estabilidad en Medio Oriente, sino que mejorará las vidas de las personas en sus países. El secretario de Estado estadounidense no estableció una lista de países candidatos a una normalización con Israel, pero tiene previsto viajar a Sudán y Bahrein, además de Emiratos, en esta gira de 5 días por la región. Junto a Pompeo, Netanyahu aludió a una nueva era en la que otros países de la región podrían seguir el camino de los Emiratos. El viaje se produce 10 días después del sorpresivo anuncio del acuerdo de normalización entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, bajo la égida de Estados Unidos. El acuerdo fue denunciado por los dirigentes palestinos, que lo calificaron de una puñalada por la espalda. Volvemos a hacer una pausa en 24 horas en noticias. Ya regresamos, sintonícenos también en 101.5 FM en Costa Rica Radio. Ya volvemos. Realice sus trámites cerca de su casa en los puntos Tucán del BCR en su barrio. Pagar agua, luz, teléfono, abrir una cuenta BCR, depositar dinero, pagar la pensión. Todos estos trámites y más, hágalos en los puntos Tucán del BCR. Encuéntrelos en pulperías, farmacias, minisupers, panaderías. Donde esté, tendrá siempre un punto Tucán. Para la próxima, en vez de ir al banco, busque los puntos Tucán fácil, rápido y sin aglomeraciones. Somos el Banco de Costa Rica. Regresa el Gran Gala Parade. Acompáñenos en la celebración de cierre del Festival de la Cultura Afrodescendiente. Música, arte e historia el próximo 30 de agosto de 6:30 a 8:30 de la noche, con repetición el 31 de agosto a las 3 de la tarde. Por 13, Costa Rica Televisión.
¿Qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos en 24 horas en Noticias, nuestra primera edición de Costa Rica Noticias. Es un placer que nos sintonice y se informe con nosotros del acontecer más importante en las últimas 24 horas en el ámbito nacional e internacional. Soy José David Pérez. Gracias por acompañarnos. Vamos de inmediato con nuestros titulares. ANEP denunció el despido de un total de 41 funcionarios del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José. Sesiones de la comisión que analizará la actuación de la defensora de los habitantes serán privadas. Diputados aprobaron en primer debate el crédito por $504 millones con el Fondo Monetario Internacional. Viajeros salen por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría con valijas repletas de oro, principalmente con destino a Miami y Los Ángeles. En esta edición le presentamos la primera entrega de una investigación especial de Costa Rica Noticias. Iniciamos con información. El uso de la mascarilla en medio de la pandemia y como parte de la nueva normalidad después de la COVID-19 podría salvar vidas. Expertos aseguran que Costa Rica podría adoptar una cultura como la japonesa y reducir el contagio de coronavirus, influenza y otros virus respiratorios. Protección propia y la de las demás personas. Ese es uno de los principales objetivos del uso de mascarilla y según expertos, esto debería convertirse en un cambio cultural, tal cual lo hizo Japón desde la superación de otras epidemias como la gripe española, el SARS y el H1N1. En general, pues la cultura asiática y algunas culturas europeas son mucho más propensas a pensar en el otro, a ser altruistas que nosotros los latinoamericanos, lamentablemente. Y ya usted ve que de Latinoamérica es una de las regiones, o la región más afectada en el mundo. Y mucho se da, bueno, sí, porque tenemos ciertas condiciones de las viviendas, que vivimos muy cerca uno del otro, pero también se da porque nos preocupamos menos, lamentablemente, por el otro. Este llamado forma parte del movimiento social Mask for All, que trabaja en brindar información a la sociedad sobre el uso correcto de este implemento. Para el médico Pablo Castro, el uso de mascarillas en medio de la pandemia y como parte de la nueva normalidad post-COVID vendría a reducir contagios de virus como la influenza y otros tipos de coronavirus que ya circulan en el país. Castro asegura que ni para este virus ni a futuro habrá curas mágicas y por esta razón es necesario implementar esta práctica. La gente se empieza a tal vez a complicar buscando curas milagrosas, elixirs milagrosos, llámese, no sé, agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, hipoclorito de sodio, algo que me cure todo, para todo, ¿verdad? Y el tratamiento es básico, es proteja usted al otro. Eso es la idea de la mascarilla, no es protéjame a mí, sino proteja usted a la comunidad. Y si está en un lugar un poquito más cerrado, pues protéjase los ojos. Entonces, además de la boca, tiene que protegerse los ojos, ¿verdad? Entonces, es interesante ver cómo van cambiando esto en el transcurso de estos 6 meses, 5 meses de pandemia. Además, señala que es necesario que el constante lavado de manos se mantenga en el tiempo, pues la sociedad costarricense ha perdido el aseo en ciertas prácticas higiénicas. Si se logra mantener, si se logra hacer en estos 3 años, la costumbre adecuada es una costumbre que va a bajar la prevalencia de un montón de enfermedades de transmisión respiratoria. El uso correcto de manos ha bajado, o sea, impresionantemente la transmisión de enfermedades digestivas, diarreas. Entonces, digamos que todo esto es, nuevamente, curiosamente, es sentido común, ¿verdad? Pero como que nos volvimos muy cochinos. Eso es algo que nos ha enseñado estos últimos 5 meses y uno se ha quedado pensando, pucha, si mi abuela me hubiera visto agarrar la papa del McDonald's en el carro, me hubiera reventado la boca, ¿verdad? Porque uno no come en el carro primero y después usted no come con las manos sucias y menos come con las manos. Asimismo, el médico desmitifica que el uso extendido de una mascarilla le va a traer daños a la salud y que no le faltará el aire por usarla por un largo periodo de tiempo, y afirma que en cambio le puede salvar la vida.
Los transportistas de estudiantes salieron ayer a las calles de San José para pedirle al gobierno que los deje trabajar. Este sector no ha podido laborar ni un solo día desde que se suspendió el curso lectivo hace ya 5 meses. Algunos buceteros inclusive ya han perdido sus unidades de trabajo por problemas financieros. La mañana de este lunes empezó con una nueva manifestación, en este caso del sector de los buceteros, es decir, los transportistas de estudiantes que reciben la paga directa de los padres de familia y no propiamente del Ministerio de Educación Pública. Según el gremio de los buceteros, ellos están pidiendo a la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público que los deje trabajar, además de que les ayude con algunos otros temas, sobre todo de índole económica, por ejemplo con el tema de los cánones. También ocupamos que nos ayuden con lo del canon. Nosotros ya no tenemos dinero para pagar el canon del 2021. Necesitamos que por favor nos hagan un pago de tractos o que nos lo rebajen. También estamos solicitando la vida útil de las unidades, que por lo menos nos den 3 años más. La gente que se les vence el modelo este año no tienen dinero para comprar otra unidad. Necesitamos que nos ayuden con los bancos también. Y es que muchos de estos transportistas aseguran que han vivido situaciones complicadas en este periodo de pandemia, inclusive donde su salud y hasta su herramienta de trabajo han sido un problema. Llegó un punto que ya yo estaba que no aguantaba, nadie me aguantaba en la casa, porque está uno tan estresado en saber que tiene que pagar tanto y no hay de dónde pagar, ¿verdad? Y entonces digo yo, me va a agarrar, ya me va a agarrar un derrame, me va a agarrar otro derrame. O sea, con toda la pena del mundo, ¿de qué voy a hacer? O sea, si no hay plata no puedo hacer nada. Tal como en mi caso, que tenía la microbús con un préstamo con Instacredit, tuve que entregarla porque nos dieron solo 2 meses de tiempo. Pues uno se siente como impotente, ¿verdad? Sobre todo, ¿verdad? Al ver la falta de apoyo que hay, ¿verdad? De parte del gobierno y de las instituciones. Desde el Consejo de Transporte Público aseguran que la posición seguirá siendo la misma. Eso sí, este martes en horas de la noche valorarán la posibilidad en junta directiva de poder ayudar a los buceteros. La junta directiva mantiene la misma posición que ha mantenido durante todos estos meses. Esta es una situación de pandemia, es una situación que quien marca el paso es la autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud, y nosotros lo único que hacemos es acatar definitivamente estas circunstancias. No obstante, vamos a reiterarle a la Junta Directiva una revisión de los acuerdos anteriores y ver si se posibilita de alguna manera a que los transportistas del sector de estudiantes, aquellos que tengan solamente una unidad, puedan al menos utilizarla para hacer algún mandado, a como lo pueden utilizar las personas que tienen vehículos particulares. El pasado 31 de julio los buceteros también se manifestaron en las afueras de Casa Presidencial. Sin embargo, al no tener respuesta positiva del gobierno, se dio el movimiento presentado esta mañana. El uso de la hidroxicloroquina está suspendido en Costa Rica para pacientes con la COVID-19. No obstante, aún no se descarta como tratamiento. La Caja Costarricense del Seguro Social y la Universidad de Costa Rica mantienen análisis para comprobar su efectividad contra el coronavirus. La hidroxicloroquina se ha utilizado desde hace muchos años en diversas patologías, como tratamientos de la malaria y de enfermedades crónicas como artritis reumatoide y lupus, y más recientemente fue connotada su implementación como tratamiento contra la COVID-19. No obstante, debido a la falta de estudios y al no poder comprobar su eficiencia, la OMS recomendó suspender su uso, medida que Costa Rica adoptó el pasado 28 de mayo. En ese momento, la Caja informó que dicho medicamento entraría en análisis para conocer su impacto real, pero ¿cómo va ese estudio? ¿Podría volverse a usar ese tratamiento en el país? Según la entidad, ya elaboró un protocolo de investigación que fue analizado y aprobado, por lo que esperan que a finales de esta semana puedan iniciar a recolectar información. Nosotros lo que queremos es identificar, ¿verdad?, con un mayor número de pacientes que no fueron expuestos a la droga, ¿verdad?, comparar si los resultados que nosotros obtuvimos inicialmente obedecen a que esos pacientes recibieron el medicamento o si realmente a lo que corresponde es a la evolución natural de la enfermedad. El estudio va a contemplar una población mucho más grande,
de pacientes, ¿verdad? Aproximadamente 800 pacientes o más, ¿verdad? Y es muy probable que en las próximas semanas ya nosotros podamos contar con esos resultados. La directora de la Dirección de Farmacoepidemiología de la Caja menciona que el uso que se le dio a este fármaco fue diferente al utilizado en otras naciones, pues se dio a pacientes con síntomas leves y no hospitalizados. Incluso menciona que este medicamento aún no se descarta de todo en la entidad, que todo dependerá de los estudios. Bueno, esos resultados que nosotros vayamos a obtener son muy importantes, ¿verdad? Y también serán parte del análisis general, ¿verdad? Que se realice en ese momento de lo que se ha publicado posterior a que se suspendió su uso, ¿verdad? ¿Qué evidencia científica ha aparecido? Porque hay muchas publicaciones que aparecieron posteriormente, ¿verdad? Y la nuestra, ¿verdad? Obviamente es muy importante saber los resultados en nuestra población. Aunado a esto, para conocer más acerca de este medicamento, la Universidad de Costa Rica está pronta de iniciar una investigación en la Facultad de Biología, en donde se relaciona la genética humana, la hidroxicloroquina y la COVID-19. La caja dio el medicamento sin tener evidencia que convenía darlo y lo quitó sin tener evidencia que convenía quitarlo. Entonces, lo que nosotros andamos buscando es si hay alguna razón real para usarlo, tomando en cuenta diferentes factores desde el punto de vista, por ejemplo, de algunas enfermedades que tenga el paciente, de edad, de sexo, algunas condiciones diversas que puedan tener o otros medicamentos que estén utilizando y estilo de vida, ¿verdad? El científico señala que este análisis es único en el mundo. Entonces puede ser que la hidroxicloroquina le haya servido a algunas personas de acuerdo a su contexto genético y a otras personas no, de acuerdo a su contexto genético. Pero a nivel mundial todavía esto no se conoce. Entonces nuestro estudio lo que quiere es evaluar la conveniencia o no de tomar la hidroxicloroquina dependiendo del tipo de metabolismo que tenga la persona. Nuestro estudio es un estudio retrospectivo, es decir, nosotros no le vamos a dar a nadie hidroxicloroquina. Ya con los datos que tiene la caja es suficiente para nosotros saber si conviene o no. En la UCR esperan que los resultados puedan estar listos antes de que finalice el año 2020 para poder brindar a la Caja Costarricense del Seguro Social una herramienta más que pueda garantizar o no el uso de este polémico fármaco. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados denunció el despido de un total de 41 funcionarios del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José. ¿Verdad? El primer despido masivo que se da en el sector público por motivo de la afectación económica que ha generado la pandemia del COVID-19. Así califica la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, el despido de un total de 41 funcionarios del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José. En cualquier caso de reestructuración o despido masivo de trabajadores, tiene que haber una comunicación directa con los representantes de los trabajadores, específicamente con la dirigente sindical. En este caso no hubo contacto alguno previo con los dirigentes ni con los trabajadores, sino que abruptamente llegaron y les dieron las cartas de despido, aduciendo simple y sencillamente que era por el tema de la pandemia del COVID, sin mayor explicación. Esto es grave porque para hacer despidos de este tipo se necesitan primero que todo autorizaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Tiene que haber un estudio previo, un estudio de factibilidad en donde se explique por qué son los despidos. Jonathan Jiménez, quien contaba con 18 años de laborar en el comité, manifestó que todo se dio en un abrir y cerrar de ojos. Cuando nosotros fuimos despedidos el día miércoles, nos pusieron un mensaje al celular a eso de la 1:30 de la tarde, que nos apersonáramos a oficinas centrales, a mí y a varios compañeros. Cuando llegamos había fuerza pública, había policía municipal y nos llamaron a oficinas para entregarnos la carta de despido, que era el despido automático, ¿verdad? Ni siquiera preaviso, ni siquiera nada, entregue llaves y todo lo que tiene a nombre suyo. A muchos incluso no se les permitió sacar sus propias pertenencias de la institución, ¿verdad? Entonces fue como bastante atropellador el procedimiento que se utilizó, ¿verdad? La organización sindical señala que les han llegado diversas informaciones por parte de trabajadores del municipio josefino que indican que esta entidad estaría preparando el despido de al menos 300 trabajadores, lo que ha generado una incertidumbre interna laboral.
Las sesiones de la comisión que analizará la actuación de la defensora de los habitantes serán privadas, esto debido a que la publicidad de la misma podría violentar los derechos de los investigadores. Considerando que se está en un proceso sancionatorio disciplinario y según lo que establece la Ley General de Administración Pública ante una consulta realizada al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, las sesiones de la Comisión Especial que investiga las actuaciones de la Defensora de los Habitantes serán confidenciales. Según la presidenta de la comisión, la diputada María Inés Solís, esto tiene como objetivo resguardar el derecho constitucional a la confidencialidad de los datos sensibles que existen en ese proceso. Se ha definido que la comisión investigadora de la Defensoría de los Habitantes es de índole privado. Esto apegándonos a la Ley General de Administración Pública y al criterio de servicios técnicos que fue emitido para la creación de esta comisión. Y esto apegándonos al debido proceso, puesto que tenemos que resguardar, es nuestra obligación constitucional resguardar los datos sensibles que podrían afectar de una u otra manera a la persona investigada. Esta comisión recibirá en audiencia a la Contralora General de la República, Marta Acosta, al director del Departamento de Calidad de Vida de la institución, a los representantes del Sindicato de Empleados y a los directores de los diferentes departamentos de la Defensoría, y terminarán las audiencias con la defensora Catalina Crespo. Durante ese plazo de 15 días se recibirán los testimonios de los denunciantes, de los denunciados, y los diputados tendrán un espacio para, si lo consideran oportuno, llamar a otras personas a comparecer o pedir más elementos de prueba que les permitan determinar si hay mérito o no para esa institución. Con base en ello elaboran el informe que posteriormente va a conocer el plenario legislativo. Posteriormente, esta comisión deberá enviar un informe al plenario legislativo que definirá a partir de ese mismo si la defensora incurrió o no en alguna negligencia notoria o en una violación al ordenamiento jurídico que justifique su destitución. Los diputados aprobaron en primer debate el crédito por $504 millones con el Fondo Monetario Internacional, el cual el gobierno considera urgente para financiar los gastos del Estado. Con 37 votos a favor y 15 en contra, el plenario legislativo dio el aval al préstamo rápido con el Fondo Monetario Internacional por $504 millones en primer debate. Los recursos de este crédito se usarían en un 90% para el presupuesto nacional 2020 y el 10% restante para pagar parte de la deuda que tiene el Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social. En la fracción de Liberación Nacional, así como en el Partido Acción Ciudadana y Restauración Nacional, aseguraron que el préstamo es necesario para pasar de pagar deuda cara a una deuda más barata y de esa forma ahorrar 100.000 millones de colones en 5 años. Vemos con mucho positivismo que se haya aprobado hoy en primer debate este empréstito, que nos permite además tomar $504 millones que existen hoy de deuda costarricense, de deuda interna, y pasarla a condiciones mucho más favorables con el Fondo Monetario, donde pasamos entonces de pagar entre 5 y 6% de tasa de interés a 1.55%, que es lo que nos ofrece el fondo. Este movimiento de sacar deuda cara y pasarla a financiar en mejores condiciones, por lo que llamamos deuda barata, nos permite un ahorro para el gobierno, para el Estado, para el país, para la gente, de 100.000 millones de colones en un lapso de 4 años, y esto es muy significativo porque abona a una ruta de responsabilidad con las finanzas públicas. La posible aprobación de este préstamo que hoy estamos discutiendo tiene un significado relevante desde las finanzas públicas, la capacidad y la credibilidad del gobierno y el inicio de un proceso tardío de cambios estructurales que son necesarios para un país que hoy se caracteriza por un colapso bastante bochornoso. Como indiqué, desde las finanzas públicas es un crédito positivo al permitir reducir el costo de la deuda y a contribuir con la Caja Costarricense de Seguro Social en momentos en los que sus gastos crecen de manera considerable. Desde la capacidad del gobierno, este préstamo realmente dice mucho. No se vale que los diputados oficialistas sigan con esa gastada irresponsable estrategia de difundir mentiras y ataques en las redes sociales contra los diputados que defendemos los verdaderos intereses del pueblo.
Vimos una sucia maniobra en la vergonzosa comparecencia del ministro Rodríguez, y lo traigo acá, con una maquinaria del PAC tratando de desacreditar a los que denunciamos el desastre y complicidad en la destrucción y saqueo del oro de Cruzitas. Este proyecto de ley requiere de 38 votos en el segundo debate para su aprobación, por tratarse de un financiamiento internacional. Hacemos una pausa comercial en 24 horas en Noticias. Recuerde que puede seguirnos a través de Facebook en Costa Rica Noticias y en Twitter como @SINARNoticias. Ya volvemos. Me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel. Y me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien cuando miro mi rostro en el espejo. Mi boca rotundamente grande y mi nariz rotundamente ancha y mis dientes rotundamente blancos y mi piel valientemente negra. Y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia. Y me niego absolutamente a ser parte de los que se callan, de los que temen, de los que lloran. Porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. A veces es una cajita de cartón, a veces es una casa de madera, a veces se usa plástico, pero ¿cuál será el mejor material para la casita del perro? Te lo contamos este martes a partir de las 8 de la mañana en este Café Nacional. Los invitamos. Una voz que entona un canto libre y la esperanza tejiendo al futuro. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Continuamos con más información en 24 horas en Noticias. Viajeros salen por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría con valijas repletas de oro, principalmente con destino a Miami y Los Ángeles, Estados Unidos. Los detalles en esta primera entrega de una investigación especial de Costa Rica Noticias. El vuelo 1204 de American Airlines despegó el 6 de diciembre del 2019 desde el aeropuerto Juan Santamaría y tenía como destino Miami. Entre su equipaje llevaba algo más que los tradicionales souvenirs para turistas. Bajo estricto cuidado, uno de sus pasajeros, de nombre Esteban Castro Castro, cargaba consigo una valija con 18 kilos de oro. Ese maletero del oro declaró oficialmente en aduanas que el valor de su carga era de $235,000. Esteban Castro Castro es, según sus páginas en redes sociales y las consultas registrales efectuadas por Costa Rica Noticias, un entrenador físico y el propietario de un gimnasio en Curridabat. El transporte de su particular mercadería lo describió ante las autoridades aeroportuarias como bulto de oro en barra. Y fue tramitado legalmente a través de la aduana Santa María. Ese vuelo con 18 kilos de oro no fue el único. 11 días después de ese viaje, Castro volvió a embarcarse otra vez rumbo a Miami. En esa ocasión llevaba otra maleta, esta vez con un peso de 12 kilos de oro. Y el 9 de enero, este maletero volvió a volar. En esta ocasión repitió el periplo con 19 kilos de oro en su valija. Castro es uno de los maleteros frecuentes del oro.
Así lo determinó una investigación que Costa Rica Noticias efectuó desde diciembre del año pasado. Para ello, revisamos las declaraciones únicas aduaneras, DUAS, los registros migratorios, hicimos entrevistas de campo en Cruzitas, Avangares y San José. Obtuvimos información de documentos públicos y privados. Accedimos incluso a fotografías captadas en el Juan Santamaría, en donde se pueden ver las barras de oro dentro de las maletas. La información fue contrastada luego con diversas fuentes oficiales y también con los propios maleteros del oro. Pero este entrenador personal no era el único maletero del oro. En operaciones similares también eran viajeros frecuentes el minero de 32 años, Ezio López Marín, el gerente de la empresa de exportación de metales David Zúñiga Torres y el presidente de Metal Export LIM S.A., Alberto Lanzoni, entre otros. López Marín y Alberto Lanzoni figuran, además, como parte de un grupo de 27 personas que fueron detenidas el pasado jueves 20 de agosto durante una investigación del Organismo de Investigación Judicial OIJ y del Ministerio Público. Ellos son sospechosos de participar en los posibles delitos de minería ilegal, delitos contra el ambiente y legitimación de capitales. Para esta investigación periodística, un equipo de Costa Rica Noticias extrajo y analizó datos de 27 exportaciones de oro registradas entre el 19 de noviembre del 2019 y el 15 de enero de este año. De acuerdo con los datos obtenidos en esta investigación periodística, en menos de 2 meses, los maleteros salieron por la principal terminal aérea del país con 293 kilos de oro, que declararon en aduanas con un valor de 5 millones de dólares. Ese fue el valor declarado por los maleteros ante aduanas, pero si uno multiplica el peso del oro exportado por la cotización internacional del metal, el valor de mercado de 293 kilos de oro ronda los 18 millones de dólares. El preciado metal fue acarreado por 8 personas descritas en los documentos únicos aduaneros como viajeros. Estos 8 viajeros del oro, identificados por Costa Rica Noticias, figuran como exportadores a título personal, forman parte de una empresa exportadora o trabajan para alguna compañía. Los principales destinos de sus viajes fueron las ciudades de Miami y Los Ángeles, en Estados Unidos, donde hay importantes centros que compran y refinan el oro que vuela hacia allá desde Costa Rica. Así, pese a no tener industria minera, el negocio del oro en Costa Rica crece como la espuma. Las exportaciones de oro hechas desde Costa Rica se justifican ante Procomer, aduanas y Hacienda como oro de chatarra fundida. Pero, ¿quiénes son los principales maleteros del oro? Un hombre de 25 años, de nombre Gino Lanzoni, es el viajero que durante el periodo investigado por Costa Rica Noticias sacó más oro en maletas por el aeropuerto Juan Santamaría. En total, Gino Lanzoni movió maletas con 77 kilos de oro, cuyo valor declarado ante aduanas fue de 1.2 millones de dólares. Gino Lanzoni trabaja para Metal Export LIM, una empresa que preside su padre, Rodolfo Alberto Lanzoni Vindas. La firma se dedica a la exportación de metales y tiene varios años de trabajar en el mercado costarricense. En sus páginas web, Metal Export se promociona como una empresa certificada por Procomer, lo cual, según ellos dicen, asegura que sus productos de exportación cumplen con estrictas normas de seguridad y están libres de actividades ilícitas. Para 2019, esta firma ocupó el primer lugar en ventas al exterior del sector de joyería, según el anuario de Procomer. La compañía la preside Alberto Lanzoni, uno de las personas que fue detenida por el organismo de investigación judicial
el pasado 20 de agosto. Durante el periodo investigado por Costa Rica Noticias, Alberto Lanzoni hizo 3 viajes a Los Ángeles, cargando un total de 36 kilos de oro, cuyo valor declarado ante aduanas fue de $495.000. El segundo en la lista de maleteros que movieron más oro a través del aeropuerto es el preparador físico Esteban Castro, quien en poco más de mes y medio salió del país en 3 ocasiones y sacó casi 50 kilos de oro, que declaró en aduanas con un valor de $965.000. Castro es entrenador físico y presidente de Red Ski, un centro de fitness fundado en el 2013 con sede en Curridabat. Su empresa está vinculada mediante 2 socios venezolanos dedicados a la compra-venta y exportación de oro. Otro de los maleteros se llama Alexander Carvajal Cruz. Es presidente de la exportadora Orojoxi, quien asegura que lleva el oro fuera del país personalmente por seguridad y por costos. Entrevistado por Costa Rica Noticias, Carvajal Cruz aseguró que lleva personalmente el oro que exporta desde Costa Rica por el aeropuerto, porque en su experiencia le resulta más barato que pagar un seguro de envío o arriesgarse a perderlo todo. Carvajal explicó que tiene más de 10 años en esta actividad y dijo que usualmente exporta a una refinería en Miami, Estados Unidos. Yo hago una factura comercial y un DUA. A la refinadora con la que trabajo le presento el DUA y la factura comercial. Y con eso, ellos me hacen el documento de entrada a los Estados Unidos, declaró Carvajal. Otro de los nombres que en la investigación de Costa Rica Noticias aparece con 2 envíos de oro por el aeropuerto es la empresa Mina Orotex, una compañía concesionada por Geología y Minas para extraer oro de la mina Chozul en San Ramón de Alajuela. Durante mucho tiempo, esta compañía ha tenido suspendidas sus operaciones mineras de forma voluntaria. De acuerdo con la Dirección de Geología y Minas, la mina Chozul reabrió nuevamente sus operaciones el 28 de junio del 2019. Por lo tanto, para la fecha en que los viajes y las exportaciones en maletas se realizaron, ya había reiniciado oficialmente sus operaciones. Los viajes de Orotex suman 13 kilos de oro, que fueron declarados en aduanas con un valor de $382.989. Maleteros del oro, una investigación especial de Costa Rica Noticias. Un grupo de investigadores de Hong Kong afirmó haber descubierto el primer caso probado en el mundo de reinfección con la COVID-19, aunque varios expertos subrayaron que esto no permite sacar conclusiones sobre la evolución de la pandemia. Un grupo de investigadores de Hong Kong aseguró el lunes que descubrió el primer caso probado en el mundo de reinfección con la COVID-19. Según un comunicado, el Departamento de Microbiología de la Universidad de Hong Kong, el caso muestra que es posible reinfectarse solo unos meses después de haberse curado de una primera infección. El paciente en cuestión, un hombre de 33 años residente en Hong Kong, se contagió 2 veces en el lapso de 4 meses y medio, según la nota. La primera vez fue en marzo tras presentar tos, dolor de cabeza y de garganta y fiebre. Una vez curado dio negativo en 2 ocasiones, pero el 15 de agosto fue diagnosticado positivo de nuevo. Esta vez no presentaba ningún síntoma. Su enfermedad fue detectada gracias al test que se realizó en el aeropuerto de Hong Kong, de regreso de un viaje a Europa.
Los investigadores señalaron que las 2 infecciones sucesivas fueron causadas por 2 cepas diferentes del virus responsable de la COVID-19 y sostienen que los resultados sugieren que el nuevo coronavirus podría persistir entre la población, como es el caso de otros coronavirus responsables de resfriados banales, aunque los pacientes hayan adquirido una inmunidad. Por eso creen que la vacunación debería plantearse incluso para quienes ya se infectaron. Varios casos de reinfección fueron anunciados en los últimos meses en el mundo, sin que fueran probados. Algunos especialistas advirtieron contra sacar conclusiones precipitadas a la luz de este estudio. La muerte de un hombre en la frontera con Haití elevó a 4 el número de fallecidos en República Dominicana a causa de la tormenta Laura, que dejó una decena de muertos en Haití, además de inundaciones y comunidades aisladas. La tormenta tropical Laura dejó muerte y destrucción a su paso por Haití y República Dominicana el fin de semana. Una decena de personas murieron en Haití, entre las cuales una niña de 10 años que falleció cuando un árbol cayó sobre su casa. El lunes en Puerto Príncipe, muchos intentaban salvar lo que podían de sus casas inundadas. Estoy muy triste, perdí todos mis documentos importantes. La ropa que estoy usando me la dieron amigos. Una comerciante me dio las sandalias. Laura también azotó República Dominicana, con la que Haití comparte la isla La Española. Aquí 4 personas murieron a causa de la tormenta, que dejó inundaciones y comunidades aisladas. Unas 1000 personas fueron evacuadas y más de 1 millón de habitantes quedaron además sin electricidad. Esta caña está llena de agua a causa de esta tormenta Laura y la gente están perdiendo todo su tratecito que tienen que salir huyendo. Cuando se llena hay que sacar los niños en una canoa. El Centro de Operaciones de Emergencias mantiene en alerta roja 20 de las 32 provincias de República Dominicana, aunque ya Laura recorría el lunes la zona central de Cuba con vientos de 100 kilómetros por hora. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos prevé que la tormenta se convierta en huracán entre el martes y el miércoles y alcance la zona costera estadounidense. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo comenzó esta semana en Israel una gira de 5 días por Medio Oriente, mostrándose optimista sobre la posibilidad de que otros países árabes normalicen sus relaciones con el Estado hebreo tras el acuerdo con Emiratos Árabes Unidos. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, se dijo el lunes optimista de ver a otros países árabes normalizar sus relaciones con Israel tras el acuerdo entre ese país y Emiratos Árabes Unidos. Sus declaraciones tuvieron lugar en el inicio de una nueva gira por Oriente Medio y tras reunirse con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en Jerusalén. A medida que avance en el resto de este viaje, soy muy optimista en que veremos a otros países árabes sumarse a esto. La oportunidad de trabajar juntos para reconocer al Estado de Israel y trabajar juntos no solo incrementará la estabilidad en Medio Oriente, sino que mejorará las vidas de las personas en sus países. El secretario de Estado estadounidense no estableció una lista de países candidatos a una normalización con Israel, pero tiene previsto viajar a Sudán y Bahrein, además de Emiratos, en esta gira de 5 días por la región. Junto a Pompeo, Netanyahu aludió a una nueva era en la que otros países de la región podrían seguir el camino de los Emiratos. El viaje se produce 10 días después del sorpresivo anuncio del acuerdo de normalización entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, bajo la égida de Estados Unidos. El acuerdo fue denunciado por los dirigentes palestinos, que lo calificaron de una puñalada por la espalda. Hasta aquí la información en 24 horas en Noticias. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos a las 12 mediodía con más información. A las 7 de la noche nuestra edición estelar. Manténgase informado con nuestras plataformas en Facebook, Costa Rica Noticias, en Twitter, @Sinap Noticias, nuestra página web, costarricamedios.cr. Feliz mañana, que la pasen bien. El agua es el torrente sanguíneo que da vida y regula todo el planeta. Pero este recurso vital no es para siempre y podemos estar al límite.
Bueno, los cambios hidrológicos que está provocando el calentamiento global, pues trae como consecuencia una afectación directa en el comportamiento del ciclo del agua. Este domingo 23 de agosto, 12:30 mediodía, por 13, Costa Rica Televisión. La muerte es el tema de nuestros artistas en Cine en Cortos, el jueves 27 de agosto a las 9 de la noche, con repetición el domingo a las 11 de la mañana, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Estás viendo 13, Costa Rica Televisión. Volvemos a etcétera, y en el bloque anterior vimos una herramienta muy útil para definir qué queremos estudiar. Y ahora vamos a ver en cuál universidad pública podemos hacerlo. ¿Has buscado alguna vez qué carrera estudiar en internet? ¿Has visto qué opciones de universidades hay para la misma carrera? Generación Z te ayuda a conocer más de todas las carreras que hay en las 5 universidades públicas. En vez de perder tiempo y dinero, Generación Z te lo hace fácil para que encontres tu carrera ideal en la mejor universidad pública. Solo seguimos con el hashtag Somos Generación Z y disfruta del contenido. Universidades públicas, Generación Z. Y ese pequeño comercial es para recordarles que en nuestro Facebook, Instagram y canal de YouTube siempre estamos subiendo contenido nuevo. ¡He aprendido la lección! ¡He visto lo que antes no podía ver, señor! Hablamos de muchos temas para que ustedes conozcan cómo es un laboratorio abierto, por qué la biotecnología es la carrera del futuro, cuáles grupos de arte y de deporte hay que ustedes se pueden meter cuando entren a la U y muchas otras cosas más. Así que yo que ustedes sigo a Generación Z por todo lado. Oh, yeah. Hace poco me encontré una página muy buena que se llama infous.conare.ac.cr. Se las recomiendo muchísimo porque vienen todos los planes de las carreras, en cuáles sedes pueden estudiar y toda la info que necesitan saber antes de entrar a cualquiera de las universidades públicas. ¡Ay, qué bien! ¡Tienen sede en Alajuela! ¡Soy buena! ¡Soy lista! ¡Por favor, califícame! Y bueno, si les llama la atención cualquier carrera que dan en la Universidad Técnica Nacional UTN, les cuento que hay un ciclo introductorio muy interesante para todos y todas las estudiantes de primer ingreso. La idea de este ciclo es que la transición del cole a la U sea mucho más sencilla y que podamos prepararnos mejor para los trabajos, los exámenes y todo lo que vayamos a llevar durante la carrera. ¿Cómo lo hacen? Por medio de 2 módulos que son el metacognitivo y el nivelatorio. Lo chiva del módulo metacognitivo es que nos ayuda con las habilidades blandas, que tienen que ver con cómo nos relacionamos y comunicamos con los demás de forma efectiva. Por ejemplo, vamos a aprender a realizar una investigación sencilla, a hacer una presentación y a exponer en público. Ay, no, por favor. Los aplausos son para ustedes. El módulo nivelatorio me gusta mucho porque vamos a aprender a desarrollar las habilidades, destrezas y conocimientos básicos que necesitamos para la carrera. Por ejemplo, si matriculas una carrera como ingeniería que lleva matemáticas generales, entonces vas a llevar el módulo nivelatorio de matemáticas para que desarrolles una buena base que te va a servir a futuro. Con esto se busca que no tengamos que repetir el mismo curso de mate una y otra vez y que tengamos buenas bases desde el comienzo de la carrera. ¡Al fin voy a ser buena en mate! Me parece excelente que las universidades públicas nos entiendan y quieran que les saquemos el mejor provecho mientras nos formamos como profesionales. Y ustedes ya saben qué quieren estudiar y en cuál U pública se van a meter. Escríbanme su respuesta en los comentarios. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Generación Z de Costa Rica.